Una vez más, hermanos, Dios les bendiga. Estamos de vuelta aquí en la segunda parte de lo que es de este servicio, que es la palabra de Dios. Amén. Y me quiero disculpar por la calidad de internet que hemos tenido últimamente. Les prometo que vamos a hacer lo mejor para poder mejorar la calidad. Mañana voy a estar haciendo unos cambios para poder mejorar la calidad, y si ven que se pausa los videos en vivo, es probablemente porque tenemos unos problemitas, pero lo vamos a arreglar mañana si Dios nos permite. Una vez más, bienvenidos a este servicio en línea. Que Dios les bendiga a nuestros hermanos que están conectados. Dios les continúe bendiciendo. Reciban un saludo, un abrazo de nuestro pastor. Nuestro pastor ha estado fuera del estado y no ha podido estar con nosotros, pero él ya pronto regresará y estará dándonos una palabra. Y me gustaría, hermanos, orar antes de empezar este servicio para poder estar en las manos de Dios y poder desatar una palabra que pueda ser de bendición para sus vidas. Vamos a orar. Señor Dios, gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu Espíritu Santo, porque tú nos has alineado, Señor, nos has puesto en esta iglesia, Padre, para poder, Señor, levantar el ánimo, para poder traer paz, para poder traer gozo, Señor, en la vida de las personas, Señor, como iglesia. Te pedimos, Señor, que tú puedas, Señor, respaldarnos, Señor, como ministros, como siervos, Señor, como ovejas tuyas, Señor, Padre. Alineamos nuestros pasos, alineamos nuestros 5 sentidos, Padre, y creemos que tú tienes, Señor, palabra para nosotros, Señor. Bendecimos la palabra, bendecimos la revelación, y bienvenido seas a este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y hermanos, donde quiera que estén ahorita, estén sentados, estén parados, estén manejando, yo sé que el Señor tiene una palabra poderosa para nosotros, cuantos lo creemos. Su palabra dice en Santiago 5:16, dice que por tanto confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Esa parte es la que me gusta. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y en esta circunstancia, o en este alboroto, si se puede decir, el Señor nos está respaldando. El Señor está del lado de nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos, hasta que este mundo desaparezca. El Señor ha prometido respaldarnos, el Señor ha prometido estar con nosotros. Y aunque pase, aunque se destruya la tierra, eternamente seguiremos con el respaldo de Dios. Amén. Y tenemos que saber que esto no es algo nuevo. El evangelio entrando a nuestras casas no es algo nuevo. Eso ya estaba en la Biblia. No es algo nuevo. La iglesia primitiva se dice que empezaron en las casas. Entonces muchas personas dicen: oh, es que si no voy a la iglesia no estoy haciendo la voluntad de Dios, o si no voy a la iglesia es un error, o aquellas personas que están cancelando sus servicios no deben de hacerlo. Yo entiendo cada mentalidad, ¿verdad? Uno puede entender, pero debemos de saber, hermanos, que realmente la iglesia empieza en nosotros, empieza en lo privado, empieza en nuestras casas, empieza en nuestra familia. ¿Cuántos lo creen conmigo? Entonces la iglesia primitiva empezó en las casas. El evangelio se extendió y se promulgó por medio de casas. Y eso lo vemos en Hechos 9:10, cuando el Señor por visión le dice a Ananías: Ananías, ve a encontrar a Saulo, que después se le cambió el nombre a Pablo. Le dice: va a encontrar a Saulo en casa de un hombre llamado Judas. Y dice: y busca en la casa de Judas. Entonces vemos que aquí Ananías fue a evangelizar a una casa. Y yo sé que este evangelio está entrando en tu casa. Lo creemos.
Por medio de la tecnología, por medio de la iglesia virtual, si se puede decir en los tiempos de hoy, o la iglesia en línea, el evangelio está entrando en tu casa. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Vemos que la iglesia primitiva no empezó en un edificio, no empezó en un lugar llamado iglesia o templo, empezó en las casas. Entonces en ese tiempo se está repitiendo la historia. No es algo nuevo, sino ya pasó en el libro de Hechos y se está repitiendo hoy. Lucas 19:5 dice que Zaqueo fue, y eso lo predicó nuestro pastor, que dice que se subió, porque era de estatura baja, que se subió en un árbol para ver a Jesús que iba pasando. Y de repente Jesús se aproxima a él y le dice: Zaqueo, date prisa, bájate, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Jesucristo nos está diciendo: es necesario que yo esté en tu casa. Es necesario que yo esté en tu casa reposando. Entonces nosotros le debemos decir al Señor Jesús: ven a mi casa, Dios, a reposar. Ven a descansar. Que esta casa, Señor, puedas encontrar descanso, puedas posar, porque le damos la bienvenida y le abrimos la puerta a nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí. También dice en 1 Timoteo 5:8, dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice. Vemos aquí la casa otra vez. Entonces como iglesia, como hombres, como levitas, como sacerdotes de nuestra casa, debemos de proveer para poder complacer a nuestro Dios. Entonces la iglesia empieza ¿en dónde? En la casa. Y dice: porque si no provee, es peor que un incrédulo. Entonces nos está comparando a una persona que no provee, los está comparando a un incrédulo, o a uno que ha negado el evangelio, que ha negado la fe, que ha negado lo que ha hecho el Señor por nosotros. Entonces debemos de proveer para nuestras casas. Quiero ahora entrar, ya que di una pequeña introducción, quiero entrar en un tema muy importante. 2 razones por qué no vamos a pasar la tribulación. Hemos hablado sobre, hace 2 o 3 semanas hemos hablado del tema de la tribulación, de las parucías. Hemos hablado del tema de lo que son las primicias, la cosecha y el rebusco. Pero ahora yo quisiera retroceder un poco y poder explicar por qué no vamos a pasar la tribulación. Y no vamos a pasar, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. Esas son 2 razones, aunque hay más. Después vamos a poder con más tiempo expresar o predicar más de acerca por qué no vamos a pasar la tribulación. Pero hoy en esta noche me gustaría concentrarme en 2 razones. Si tienen una libreta, hermano, saque su Biblia, saque su celular, saque su iPad, saque su cuaderno y empiece, hermanos, a tomar nota. Amén. 2 razones por qué no vamos a pasar la tribulación. Una, porque no estamos destinados a la ira de Dios. Esa es la primera razón. Vamos a escribir aquí. Una, no estamos destinados a la ira. ¿De quién? A la ira de Dios. Esa es la primera razón. Si podemos ir al libro de Primera de Tesalonicenses 5:9.
Primera de Tesalonicenses 5:9. Y dice así la palabra: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Entonces, si nosotros vamos a ser parte de la salvación, vamos a ser parte de lo que Dios ha planeado, de poder estar con Él en las bodas, poder vestirnos de lino fino con vestidos especiales que el Señor ha preparado. Por lo tanto, no vamos a pasar la ira de Dios. Amén. No vamos a pasar la ira. El siguiente versículo, Romanos 5:9. Ya me están anunciando de que no se escucha mucho. Voy a hablar un poco más fuerte. Romanos 5:9. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ese es otro versículo, Romanos 5:9. Estamos aquí, iglesia. ¿Qué dice otra vez? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. El Señor ya nos marcó. El Señor ya puso un sello en nosotros y dice: tú no vas a pasar mi ira. El remanente de Dios, la iglesia consagrada, la iglesia que ha aceptado a Cristo Jesús y ha llegado a un nivel de consagración alta, no va a pasar la ira de Dios. Entonces acuérdense que la ira es la tribulación. ¿Y cuánto tiempo es? 7 años. Ira equivale a tribulación. Estamos sellados, por él seremos salvos de la ira. Acuérdense que no es, hermanos, por obras, es por salvación. Nosotros vamos a ser salvos de la ira. ¿Por qué? Porque hemos dedicado nuestra vida al Señor. Así como Enoc, así como Elías, que fueron arrebatados, fueron personas que caminaron con Dios, que complacieron a Dios. Por lo tanto, no vieron muerte ellos y se fueron con el Señor, fueron arrebatados. Siguiente versículo: ¿no estamos destinados a la ira de Dios? Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo. ¿A quién? A Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera, que nos salvará de la tribulación venidera. Entonces, otro versículo aquí que nos dice que por medio de Jesucristo no pasaremos la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. Amén. Entonces, estos versículos nos dicen que yo no voy a pasar la tribulación. Y hay más versículos. Entonces, esa es una razón de por qué no vamos a pasar la tribulación, porque su palabra lo dice. Ahora, la siguiente
razón de por qué no vamos a pasar la tribulación. Y es por imprenta de la Biblia. Por imprenta. ¿Qué quiere decir eso? Mateo 24:37. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando me refiero a imprenta, es que estamos viendo, hermanos, lo que pasó en la Biblia. Algo que pasó en la Biblia fue cuando Noé empezó a construir el arca. Si seguimos leyendo al 39, al 38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, la primera imprenta que tenemos como confirmación que no pasaremos la tribulación va a ser por la historia o la escena de Noé. Porque si se dan cuenta, antes del diluvio se considera como el tiempo de la iglesia. Voy a voltear aquí. Vamos a dividirlo en tres partes. Ok. Entonces aquí está la iglesia, tiempo de iglesia. Y aquí va a ser cuando dice el versículo, ¿qué dice el 39? Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Entonces, personas como Noé sí entendieron. Noé representa a la iglesia. Y hay personas que no entendieron. Eso representa a las personas que no entendieron. Y hay muchas personas que hoy en día no están entendiendo. Entonces, la gente del 2020 que no entendieron, entonces sí vamos viendo que tiempo de la iglesia representa antes que el arca fuera construida. Y algo interesante es que dice que 7 días antes de que empezara el diluvio se subieron al arca. ¿Y cuánto tiempo va a durar la tribulación? 7 años. Entonces vemos a ese número 7 ahí. Vemos que después el arca, vamos a poner aquí el agua y vamos a poner un arca aquí. Entonces, mientras aquí ya toda la especie humana contaminada estaba pasando tribulación, mientras Noé estaba bien guardadito en un barquito. Esa es otra razón por qué no vamos a pasar la tribulación, porque Noé no pasó la tribulación.
No pasó el diluvio, no pasó o sea, me refiero a que sí pasó el diluvio, pero estaba encima de la tribulación. Estaba como viendo el daño. Y así mismo nosotros, hermanos, vamos a estar ahí arriba en el cielo, casándonos con nuestro amado, mientras en la tierra hay tribulación. Entonces aquí vamos a poner 7 años de tribulación. Estamos aquí. Tiempo de iglesia es tiempo de la gracia. Es el principio de dolores, es la pretribulación. Estamos aquí. Dice la Biblia que no entendieron. Estaban bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces aquí vemos que aquí hay un rapto o un arrebatamiento. Aquí es cuando las aguas suben, pero nosotros estamos bien guardaditos. ¿En dónde? En el arca. Que quiere decir que vamos a estar ahí en el cielo bien guardaditos. Amén. Estamos aquí. Después continúa que la tribulación se termina. Jesucristo regresa y continúa el resto. No me voy a meter ahí porque ese es otro tema. Pero lo que yo quiero, hermano, plantar en tu corazón, hermanos, es que nosotros no vamos a pasar ese diluvio. No vamos a pasar la tribulación. Entonces la imprenta de la Biblia nos está hablando y enseñando que la tribulación no es para nosotros. Amén. Otra razón de por qué no pasaremos la tribulación, me refiero a otra imprenta. Lot y su familia. Si han leído la Biblia de Lot y su familia, dice que ellos fueron rescatados de Sodoma y Gomorra. Ellos no vieron la tribulación. Al menos la esposa de Lot, ella volteó, ¿verdad? Pero las personas que son llamadas o las personas que son escogidas por Dios no verán la tribulación. Como Lot no pasó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Otra imprenta de la Biblia dice que Daniel es llevado a otra jerarquía. Si han leído la Biblia que habla de Sadrach, Mesac y Abednego, esos 3 hombres eran nombres babilónicos. Ya Babilonia le había puesto un sello en ellos. Pero Daniel no estaba con ellos. Daniel fue separado. ¿Y qué es lo que le pasó a Sadrach, Mesac y Abednego? Se pasaron por el horno de fuego. Entonces vemos ahí una separación de Daniel porque se consagraba, porque oraba, porque complacía a Dios. Daniel fue separado. Fue separado del diluvio. Y dice que el horno que estaba ahí, el horno de fuego, dice que fue puesto, que le dieron, fue calentado 7 veces más. Entonces ahí vemos el número 7. 7 días pasaron antes que viniera el diluvio de Noé. 7 veces fue calentado el horno de fuego. ¿Cuántos años va a durar la tribulación una vez más? 7 años. Vemos aquí que todo como que se está uniendo. La Biblia no miente. La Biblia es verdadera. Como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Entonces se está refiriendo o está haciendo referencia a lo que pasó. Amén. Rahab se salvó poniendo cordón de grana en la ventana, y eso causó
que Rahab y su familia no se destruyeran. Josué y el ejército israelí dieron 7 días alrededor de donde estaba Rahab. Dieron 7 días, o sea, caminando 7 días alrededor de la ciudad. Caminando, caminando, caminando. ¿Qué número vemos ahí? El 7. Rahab. Y dice que en el 7º día dieron 7 vueltas más. Ya vemos muchos 7 aquí. O sea, 7 días caminaron y al 7º día dieron 7 vueltas. Imagínense. Ahí vemos ya un patrón. Allá vemos una imprenta, algo congruente, algo que nos está diciendo: mira, Rahab no pasó por la destrucción. Rahab fue salvada. Rahab dice que le echó la mano a los espías, los ayudó, y entre ellos hicieron una promesa. La promesa es que Rahab tenía que poner un cordón en la ventana por donde los espías habían subido. Esa era la señal para que el pueblo, cuando conquistara la tierra, no entraran y mataran y destruyeran a la familia de Rahab y a Rahab. Aquí Rahab estaba protegida. Aquí Rahab no pasó por la destrucción. Entonces, a mí eso me quiere decir que yo no voy a pasar por la destrucción. Yo no voy a pasar por la tribulación. Yo voy a ser raptado, yo voy a ser arrebatado. Y voy a poder estar. Y voy a ser, hermanos, vamos a ser nosotros los protagonistas de la boda. Nosotros no vamos a ser invitados. No vamos a ser los que están sirviendo. Vamos a ser protagonistas. Vamos a ser una iglesia vestida de blanco, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Eso es maravilloso, hermanos. ¿Cuántos lo creen conmigo? Esto es hermoso. Saber que Dios nos va a librar de la muerte, nos va a librar de la tribulación, nos va a librar del dolor, de las guerras, del anticristo, de la bestia, de la marca. Vamos a ser arrebatados, porque el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora, hermano, todo empieza en nuestro hogar. Mucha gente está buscando una iglesia perfecta. Mucha gente está buscando un ministerio perfecto, un grupo de alabanza perfecto, un grupo de mujeres perfecto, un pastor perfecto. Pero la iglesia que va a ser definida en los últimos tiempos van a ser las personas que empiezan por sus casas. Nosotros no podemos, hermanos, estar atados a solamente rendir culto en el templo o en la iglesia, que se dice por nombre, o se dice por entidad, o se dice solamente porque es reconocido por el Estado, se llama iglesia. Nosotros no podemos estar atados a solamente venir a adorar aquí, dentro de lo que se llama iglesia física. Nuestro corazón, hermanos, tiene que estar libres. Que no importando en dónde estemos, en el trabajo, en la casa, manejando, nosotros podemos rendir culto a Dios. Podemos levantar nuestras manos, cantar, adorar, poner alabanzas, orar con nuestra familia. Cada vez que vamos a comer, a orar. Cada vez que hay un problema, a orar. Cada vez que hay una bendición, a orar. Porque la iglesia final empieza por las casas. La iglesia final va a estar en las casas. No va a haber una iglesia, un edificio hermoso. Eso no define nada. Porque la iglesia está en la casa, hermanos.
Entonces, cuando venimos aquí a la iglesia lo hacemos porque dice la palabra que no dejemos de congregarnos, debemos de venir. No tenga la mente o mentalidad de decir, oh, es que Héctor me dijo que ya puedo estar en mi casa y no tengo que ir a la iglesia. No. Claro que debemos venir a rendir culto como humanos. Dice la palabra de Dios que orar unos por otros para que seáis sanados. Entonces tu oración tiene mucha utilidad aquí en la iglesia para que otros puedan sanar. Por eso Dios nos une, hermanos, como iglesia, para rendir un culto como casas consagradas para Dios. Entonces no lo vea como algo personal, vea que vienen muchas casas a rendir culto a Dios. Somos casas. ¿Por qué? Porque cada familia tiene una casa y cada hombre de familia es responsable por su casa. Por lo tanto, cada hombre debe enseñar, debe de discipular, debe de entrenar, hermanos, a sus hijos. No es que yo llevo a mis hijos para que ahí las maestras lo eduquen. Hermanos, la disciplina empieza en la casa. La enseñanza empieza en la casa. El controlar a nuestros hijos no empieza aquí, empieza en la casa. Porque cuando nuestra casa es sana, hermanos, venimos a hacer una iglesia sana. ¿Cuántos lo creen conmigo? Familias sanas, iglesias sanas, ujieres sanos, alabanza sana. Pero todo empieza en el hogar. No es que si yo no voy a la iglesia yo no oro. Ese es otro error. Es que si no voy a la iglesia no levanto mis manos. Ese es otro error. Debemos de aprender a ser independientes, hermanos. Debemos de aprender a ser maduros en la casa de Dios. No es suficiente solamente tomar leche. Debemos de empezar a masticar lo sólido, hermanos. Debemos de ser personas maduras en el reino de Dios, para que cuando nuestro Señor Jesucristo nos dé cuenta, nos pida cuenta, nos dé recompensas, nosotros podamos, hermanos, estar orgullosos por lo que hicimos aquí en la tierra. Por eso la importancia de tener a nuestra familia sujeta, tener nuestra lengua sujeta, hermanos, tener nuestra mirada sujeta. ¿Qué estamos mirando? ¿Cuánta televisión estamos viendo? ¿Qué palabra yo le estoy diciendo a mi esposa que le está hiriendo? ¿Qué palabra le estoy diciendo a mi hijo que lo hago llorar? Cada detalle, cada palabra que salga de nuestra casa tiene que estar sujeta en la palabra de Dios, bajo la bendición de Dios, bajo la palabra de Dios. Debemos de hablar, hermanos, conforme a su palabra. Tenemos que bendecir conforme a su palabra. Y sabemos que solamente Dios es soberano y su voluntad es hecha aquí en la tierra. Entonces yo no puedo decir, Señor, ahora mismo haz esto. No, el Señor es soberano. Tú no le puedes gritar al Señor, tú no le puedes decir al Señor de esa manera. Por eso cada vez que oramos, Señor, hágase tu voluntad. Si es tu voluntad, Señor, hágase. Si es tu voluntad que sane, claro que sí, sana. Pero debe ser la voluntad de nuestro Padre. El Señor quiere lo mejor para nosotros, sí. Pero el Señor a veces nos quiere enseñar, hermanos, por medio de dolor, por medio de enfermedad. El Señor nos quiere enseñar porque Él ha prometido estar con nosotros. Y la sanidad vendrá cuando menos lo esperemos, porque el Señor es fiel. Entonces, hermanos, que el evangelio entre a tu casa. Que el evangelio entre, hermano, en lo más privado de tu casa. Que entre ahí el Señor. Porque a veces nosotros, si no hay familia, si no hay hijos, si no hay esposa, hermanos, a veces, y lo digo de ambas partes, mujer y hombre, hacemos cosas que no le agradan al Señor. Vemos cosas que no le agradan al Señor. Los jóvenes, cuando sus padres están lejos o están trabajando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los jóvenes cuando están solos? Debemos de saber que nuestra casa le pertenece a Dios. Y el Señor está mirando todo lo que hagamos. El Señor está mirando todo lo que hacemos. Porque el Señor es omnipotente, omnipresente, está en todas partes.
Entonces Ananías fue a buscar, dice, en casa de Judas. Entonces el Señor está buscando, hermanos, ministros. El Señor está buscando gente que esté dispuesto a seguirle, gente que ya se ha encontrado con Jesús, que ya ha tenido un cambio nuevo. El Espíritu Santo quiere entrar en tu casa, quiere sanarte. El Espíritu Santo quiere usarte, quiere cambiarte el nombre, quiere cambiarte de personalidad para mejor. Quiere cambiar tu carácter. Así como a Saulo se le cambió el nombre a Pablo, eso me quiere decir a mí que el Señor le gusta cambiar, pero primero debe de entrar en nuestras casas. Noé entró en el arca, su familia fue rescatada. Entonces, en el arca, en este tiempo, hermanos, el arca representa, hermanos, consagración. ¿Y en dónde empieza? En nuestras casas. ¿Quién va a ser parte de esa arca? ¿Quién va a entrar en el arca? Nuestra familia, nuestros hijos, hermanos. Si queremos, hermanos, salir de este diluvio, si queremos, Señor, joven, que me estás viendo, si queremos salir de esa tribulación, de este desastre, de esta muerte, y queremos estar flotando, debemos de consagrarnos. Debemos de alinear nuestros pasos. Estamos aquí. Dice, y todos los días se predicaba, se pregonaba, todos los días se enseñaba, se predicaba el Evangelio de Dios en el templo y en las casas. Yo sé que el Señor está levantando casas en ese tiempo. Siempre hemos dicho que las iglesias de avivamiento, las iglesias de evangelismo masivo, pero todo está como ya resolviéndose, o la palabra correcta es cambiando, y hermanos, ya está apuntando a cada casa. Si ahorita no podemos, hermanos, ser maduros y ver que las circunstancias, los gobernantes están mandando, si no podemos tener una mentalidad que la iglesia está en nuestra casa, que nuestra familia es la iglesia, que la iglesia somos nosotros, no vamos a entender por qué estamos pasando esto. Y después estamos diciendo por qué las iglesias se cierran. Eso me quiere decir a mí que todavía hay gente que todavía depende de la iglesia. ¿Por qué? Porque no pueden orar ellos solos, no pueden leer la palabra ellos solos, no pueden consagrarse ellos solos. Sin embargo, la iglesia, Dios la ha puesto, hermanos, para venir y orar juntos. Claro que por medio de la alabanza vas a recibir sanidad. Vas a ver, la alabanza es un canal de descontaminación. La oración es un canal de descontaminación. El ayuno, levantar las manos. Siempre lo digo, hermanos, siempre lo repito. El cerrar tus ojos y consagrarte y decir: Señor Padre, te alabo, te adoro. Y estás concentrado. Esa es una limpieza. Ese es un canal que el Señor está usando para descontaminar todo lo malo. Y es por eso que cuando estamos aquí en vivo en Facebook, le digo: muchachos, vamos a cantar, vamos a adorar al Señor, que la alabanza no cese, que siempre haya alabanza, que siempre haya adoración. La importancia, hermanos, de poder cantar, hermanos, sin ningún problema. Venir aquí como si nada hubiera pasado. Y es lo que a mí me agrada de esos jóvenes, de esos levitas, de esos ministros que vienen y como si nada ha pasado, vienen con su instrumento y a cantar y adorar al nombre de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos atados, hermanos, a una cultura.
No estamos atados, hermanos, a algo rutinario. No estamos atados, hermanos, a lo que está pasando en este mundo. Nosotros somos independientes y debemos de ser independientes cada día. En nuestras casas, no solamente venir a tocar el piano aquí, la batería aquí, sino también lo podemos hacer ahí en nuestras casas. Por eso le digo a los muchachos: cómprense un piano, cómprense una guitarra, cómprense un instrumento y toquen. Ministren sus almas por medio del instrumento. Mientras están practicando, ustedes están recibiendo limpieza, 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 y asimismo reciben limpieza y están mejorando cómo tocan los instrumentos, están mejorando su talento y a la misma vez están consagrando familias, casas. Se oye un poco raro decir no dependan de la iglesia. Se oye raro, ¿verdad? Porque la iglesia es una bendición para nosotros. A mí me agrada venir al templo, me agrada venir a adorar el nombre de Dios aquí. Es una delicia para mí, es mi gozo. Aquí me siento bien. Pero también ese mismo sentimiento lo debo de cargar en el carro, lo debo de cargar en el trabajo, en mi casa. Alabanzas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos atados a un edificio, hermanos. ¿Cuántos lo creen conmigo? Por eso le digo, como parte de la familia pastoral, hermanos, cuando vengan a la iglesia, vengan y disfruten, aprovechen. No, hermano, es que todavía apenas estoy empezando en los caminos de Dios. Amén. Apenas estás empezando. Ven a la iglesia, congrégate. Y queremos que esas sillas se llenen, porque es la voluntad del Señor que nos congreguemos, que amemos su casa, que hagamos todo por amor. Y cuando hacemos todo por amor, hermanos, ya no lo vemos como una responsabilidad. Siempre le digo a los muchachos: no vean esto como una responsabilidad, véanlo porque aman a Dios. Toquen un instrumento porque aman a Dios. Aunque vengan cansados del trabajo, ámenlo, amen lo que hacen aquí en la iglesia. Porque las personas y nuestro apóstol nos los ha dicho, que las personas que van a ser libradas de la tribulación y que van a poder ser rescatadas y arrebatadas y van a poder casarse con el amado son las personas que sirven por amor. Por amor. No lo ven como responsabilidad, no lo ven como un trabajo, no lo ven como una carga, sino lo ven como algo de satisfacción, algo por amor, enamorados de lo que hacemos, enamorados porque limpiamos la iglesia, enamorados del Señor porque alabamos tocamos un instrumento y alabamos el nombre de Dios. Enamorados, ¿por qué? Porque recogemos una basurita. Lo hacemos por amor, lo hacemos porque estamos enamorados de Dios. Y yo quiero que esta palabra tome lugar en tu corazón, hermano. Tome lugar en tu casa, a tus hijos, tu familia, y levanten un altar en su hogar. Levanten una familia, hermano, hermana, una familia consagrada delante de Dios. Levanten en su casa sus hijos. Levanten un hogar ahí donde están. Y si me estás viendo ahorita, joven, por cualquier tecnología que tengas, yo sé que el Señor está usando hoy en ese tiempo, hoy en esta noche, la tecnología, porque el enemigo lo ha usado tanto para cosas malas, pero ahora lo estamos usando para levantar el nombre de Cristo. El Señor está usando la tecnología, hermanos, porque he escuchado muchas cosas de que la tecnología es mala y es del diablo, pero ahora lo estamos usando para que el evangelio entre en nuestras casas. Y si llegara, hermanos, y la iglesia final, y eso lo dijo también nuestro apóstol, que la iglesia primitiva empezó en las casas y la iglesia final va a empezar y va a terminar
en las casas. La iglesia final empieza y termina en las casas, hermano. Eso es una probadita de lo que estamos pasando. Y antes que venga la tribulación, hermanos, yo sé que puede hacer que las iglesias se cierren en el futuro, por causa del anticristo, por causa de cualquier situación que ha sido profetizada. Pero si un día se cerraran todas las iglesias por orden gubernamental, yo sé, hermanos, que nuestras casas todavía van a estar llenas del Espíritu Santo. Puede ser que ya antes que pase eso vamos a ser arrebatados. Gloria a Dios. Prefiero estar arrebatado, estar en los cielos. Pero si llegara un tiempo, como le dicen en inglés, un sweet spot, donde tendremos que dejar la iglesia, yo estoy seguro, hermanos, que cada miembro, cada familia de esta iglesia va a poder ser independientes y va a poder levantar un altar ahí en su hogar. Va a poder levantar un cuarto dedicado para alabar el nombre de Dios, porque la iglesia empieza en el hogar. Y si no proveemos para nuestro hogar, no dice y si no proveen para la iglesia, no, dice si no proveen para los suyos, si no proveen para sus casas, son peor que un incrédulo. Han negado la fe, han negado a Cristo. Pero yo sé que en ese tiempo Dios está levantando. Y hermanos, la iglesia se está fortaleciendo más. La iglesia está más fuerte hoy en día, porque no estamos atados a un cuarto, porque la iglesia la llevamos allá afuera. La iglesia la llevamos a nuestras escuelas, a nuestros trabajos. La iglesia no está en prisión, no está esclavizada. La iglesia es libre. Y cuando esto pase, y puede hacer que pase el COVID-19, puede hacer que su fuerza se le quite y todo vuelva a la normalidad y volvamos todos a la iglesia. O puede hacer que ya sea el final, yo no sé. Puede tomar cualquier ruta. Pero yo sé que nuestras casas le están sirviendo al Señor hoy en día. Y esa es la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor me ha dado. Y yo sé que ustedes van a, hermanos, no solamente ya escuché la palabra, ok, ya voy a cerrarlo. No, que sus notas, hermanos, puedan ustedes estudiar más. Que ustedes puedan, esos versículos, que puedan ustedes, hermanos, sacarle jugo, como se dice. Porque el Señor todavía no ha parado de hablar. No estamos esclavizados a este video de YouTube tampoco, o de Facebook, que tiene un límite. No, debe de seguir. La palabra debe de seguir. Debemos de ver la imprenta de la Biblia, hermanos. Busquen la imprenta, busquen, hermanos, razones, estudien. Y la Biblia está llena de razones por la cual no vamos a pasar la ira de Dios. Amén. Quiero que levante sus manos, cierre sus ojos, y todos los muchachos que me están acompañando también cierren sus ojos y levanten sus manos. Dile: Señor, levanto un altar hoy en mi casa. Levanto, Señor, mi iglesia que me has dado, de cuidar a mis hijos, de cuidar a mi esposo, a mi esposa, de mantener la unidad, de cuidar la casa física que me has dado, de cuidar los carros físicos que me has dado. Porque todo eso, Señor, todo eso es parte, Señor, de la consagración, la limpieza. Todo es parte, Señor, de la consagración de la iglesia novia, Padre.
familias unidas, familias restauradas, Señor. Señor, conságranos más. Ayúdanos, Señor Padre, a servirte por amor. Que no sea una carga para nosotros, que no sea como una responsabilidad que pesa, sino que sea, Señor, porque lo hacemos por amor, porque estamos enamorados de ti. Si suplimos para nuestras casas, si trabajamos para nuestra familia, que lo hagamos por amor, porque amamos a nuestra casa, amamos a nuestra familia. Que cada vez que nos levantemos en la mañana, Señor, podamos decir: yo lo hago por amor, porque amo mi casa. Yo me levanto, yo agarro ese martillo, yo agarro esta brocha, yo agarro este computador, yo tiendo la cama, porque amo a mi familia. Yo trabajo para ti, Señor. Lo hago como para ti, Dios. Esa es una de las características, Señor, que tú nos has dado, revelado como iglesia novia, es suplir, cuidar nuestra casa, Señor. No abandonar a nuestras familias. Pedir perdón entre familias, entre hermanos. Pedir perdón, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que debemos orar uno por otro. Debemos orar por nuestro prójimo. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Ese es el ingrediente, Señor, de poder ser parte, Señor, de lo que tú consideras novia, esposa, Señor. Es amar, Dios. Hacerlo todo por amor. Amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, con amor incondicionable, Señor. Porque eso, Señor, es lo que nos caracteriza como una novia esposa, Dios. Y sabemos, Señor, que los tiempos finales se acercan. Los días de Noé, hermano, se están repitiendo. Y hoy más que todo, Señor, hoy día 20 de marzo queremos adorarte, queremos cambiar, queremos consagrarnos más, Señor. Aviva, Señor, el don que está en nosotros. Queremos estar encendidos por ti, Dios. Queremos, Señor, servirte sin dolor, sin carga, Señor. Te amamos, Jesús. Te bendecimos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos. Ahí donde está en su casa, cierre sus ojos, levante sus manos. Cantamos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Y yo me rindo a Él. Y yo me rindo a Él.
manos alzadas, dígalo de todo corazón. Y yo me rindo a Él. Y yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Y todo a Cristo. Díselo. Quiero serle. Ponga manos sobre sus hijos ahí donde están. Ponga manos y ore por ellos. Consagra, Señor, a estas casas, a estas familias, Dios. Conságranos, Señor. Trae alivio a los corazones. Trae paz. Trae gozo, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que sin santidad nadie te verá, Dios. Seguimos la paz y también seguimos la santidad, Señor. Como iglesia, como familia, que no está esclavizada a cuatro paredes. Como tu iglesia novia te decimos, ven, Señor. Ven pronto, Dios. No te dilates. Que tu novia te está esperando. Una novia enamorada. Una iglesia enamorada. Una casa enamorada, Señor. Que te dice, ven. Ven, Señor. Y yo me entrego. Quiero serle fiel una vez más. Y yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Y quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Gracias, Señor. Ahí en sus casas le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El domingo estaremos de vuelta con alabanza, con palabra. Nuestro pastor va a estar dando una palabra poderosa, palabra profética, una palabra de alivio, de paz, de gozo, porque es lo que necesitamos, una palabra de amor. Y bueno, Dios les bendiga. Reposen en la paz de Dios, canten alabanzas y como iglesia, como casa de Dios, nos unimos en un mismo espíritu. Dios les bendiga.